Imagina construir un edificio sobre arena movediza. Así es como millones de niños aprenden las matemáticas fundamentales. Veremos cómo una niña de 5 años, con solo unas fichas, desarma el mito de la memorización y construye la multiplicación. Descubrirás que los orígenes de estas operaciones no son abstractos, sino el ADN de civilizaciones que calculaban imperios enteros. Entenderás por qué una base débil no solo retrasa el aprendizaje, sino que construye un muro invisible hacia el álgebra, la física y el pensamiento crítico. Esta no es solo una historia de números. Es una historia sobre cómo aprendemos, y lo que realmente importa. Empezamos. En una aula de Helsinki, una niña de 5 años mueve una ficha roja sobre un tablero. No juega a la lotería. No juega a las damas. Está resolviendo una multiplicación, 4 por 3. Cada casilla que avanza representa una suma repetida, 3 más 3 más 3 más 3. Al llegar al final, cuenta las fichas acumuladas, 12. Sonríe. No memorizó la tabla. La construyó. Esa es la clave, la multiplicación no es un ritual de repetición, es una estrategia de acumulación. Y la división, su inversa, es la de repartición exacta, si tienes 12 fichas y 4 jugadores, cada uno recibe 3. 12 dividido por 4 es igual a 3. No hay magia. Solo lógica. La multiplicación es la operación que suma un número tantas veces como indica otro. 3 por 4 no es un símbolo abstracto, es 3 sumado 4 veces. Su origen no viene de un libro, sino de los babilonios, que la usaban para calcular cosechas, impuestos, intercambios. Los egipcios la aplicaban para medir tierras. Hoy, en cualquier escuela del mundo, se enseña como tabla, 2 por 2 es igual a 4, 3 por 3 es igual a 9. Pero su poder no está en la memorización, sino en su estructura, es conmutativa. 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Esa propiedad la convierte en una herramienta flexible, predecible, eficiente. Y es la puerta de entrada a todo lo que viene después, fracciones, porcentajes, álgebra. Sin dominarla, el niño camina sobre arena. La división es su contraparte. No suma. Reparte. Divide una cantidad en partes iguales. 12 dividido por 3 es igual a 4 significa, si tienes 12 manzanas y 3 cestas, cada cesta lleva 4. Pero no siempre es exacta. Si tienes 13 manzanas y 3 cestas, sobra una. Ese resto no es un error, es información. La división no es conmutativa, 12 dividido por 3 no es lo mismo que 3 dividido por 12. Aquí no hay vuelta atrás. La operación exige comprensión, no solo recuerdo. Estudios de la OCDE de 2019 muestran que los niños que dominan multiplicación y división antes de los 8 años tienen un 40% más de probabilidades de aprobar matemáticas avanzadas. En Finlandia, no se enseñan las tablas con tarjetas. Se enseñan con juegos de tablero. Los niños aprenden multiplicación y división como decisiones, ¿cuántas fichas necesito para cubrir el tablero? ¿Cuántos turnos me alcanzan si reparto los recursos equitativamente? Es estrategia. Es juego. Es matemática viva. Hay quienes critican, ¿por qué memorizar tablas sin entender? Pero en esa aula de Helsinki, la niña no memorizó. Construyó. Cada movimiento era una multiplicación. Cada reparto, una división. No aprendió números. Aprendió poder. El poder de sumar rápido. El poder de repartir justo. Eso es lo que hace la multiplicación y la división, no solo calculan. Transforman la forma en que un niño entiende el mundo. En el suelo de madera de una aula en Helsinki, una niña de 6 años mueve una ficha roja sobre un tablero de 36 casillas. No cuenta. No recita. Toma una decisión, si avanza 3 casillas por turno, ¿cuántos turnos necesita para llegar al final? La multiplicación no está en un libro. Está en su mano. Es 3 por 12 es igual a 36. No lo memorizó. Lo construyó. Cada movimiento era multiplicación, suma repetida, acción concreta, poder calculado. La multiplicación no es un algoritmo abstracto. Es el acto de agrupar. De ver que 4 filas de 5 fichas son 20, no porque lo diga el profesor, sino porque lo puso allí. En esa aula, las tablas no se cantan. Se juegan. Se construyen con fichas, con dados, con turnos limitados. La multiplicación se convierte en estrategia. Si tengo 24 fichas y cada jugador necesita 6, ¿cuántos pueden jugar? La respuesta no se aprende de memoria. Se descubre al repartir. La multiplicación y la división no son opuestas. Son dos caras de la misma moneda, una construye, la otra deshace. En el siglo XVIII, los babilonios usaban la multiplicación para calcular impuestos y almacenar granos.
Los egipcios la aplicaban en la construcción de pirámides. Hoy, en Finlandia, los niños la usan para ganar un juego. La operación no cambia. Solo cambia su propósito. La multiplicación sigue siendo suma repetida, 7 por 5 es 7 sumado 5 veces. Pero ahora, ese 7 no es un número en un papel. Es una torre de fichas. Ese 5, no un dígito, sino 5 jugadores esperando su turno. La multiplicación ya no es un ejercicio. Es una herramienta de poder, el poder de saber cuánto alcanza, cuánto sobra, cuánto se necesita. La división no es lo contrario por accidente. Es su espejo. Si la multiplicación agrupa, la división reparte. Y en ese reparto, hay consecuencias. Si tienes 19 fichas y 4 jugadores, no puedes repartir equitativamente sin resto. La división obliga a decidir, ¿quién se queda con la ficha extra? ¿Se da a quien perdió la ronda anterior? ¿Se guarda para la siguiente? La división no es solo 19 dividido entre 4 igual 4 con resto 3. Es un dilema moral, una ecuación de justicia. Y en ese momento, el niño no solo aprende matemáticas. Aprende que las operaciones tienen peso. La conmutatividad de la multiplicación, que 4 por 5 es lo mismo que 5 por 4, no se enseña con fórmulas. Se demuestra con el tablero. Si pones 4 filas de 5 fichas o 5 filas de 4, el total es el mismo. El niño lo ve. Lo toca. Lo comprueba. No lo acepta por autoridad. Lo entiende por experiencia. La división, en cambio, no es conmutativa. 12 dividido entre 3 no es lo mismo que 3 dividido entre 12. Y eso lo descubre al intentar repartir 3 fichas entre 12 jugadores. No hay suficiente. La división lo obliga a enfrentar la escasez. A entender que no todo se puede partir. Que hay límites. Que la matemática no siempre da respuestas limpias. En 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos documentó que niños que dominan multiplicación y división antes de los 8 años tienen 40% más de probabilidades de éxito en álgebra y fracciones. No porque memoricen tablas. Porque las usan. Porque las aplican. Porque saben que si necesitas 8 filas de 6 casillas para cubrir un tablero, no puedes improvisar. Tienes que calcular. Tienes que confiar en la multiplicación. Y si solo tienes 42 fichas y cada fila necesita 6, entonces solo puedes hacer 7 filas. La división te lo dice. No hay trampa. No hay truco. Solo lógica. Algunos pedagogos critican, ¿por qué no enseñar primero el concepto? Pero en esa aula, el concepto no se explica. Se vive. La multiplicación no se enseña con tarjetas. Se despliega en el tablero. La división no se memoriza. Se negocia entre jugadores. La crítica no se aplica aquí. Porque no hay memorización sin comprensión. No hay cálculo sin decisión. La multiplicación y la división no son herramientas de cálculo. Son herramientas de poder, el poder de saber cuánto tienes. El poder de saber cuánto puedes dar. El poder de prever, de planificar, de no depender de la suerte. Una niña de 7 años, en otra escuela de Helsinki, se queda sin fichas antes de terminar su turno. Su madre le pregunta, ¿por qué no pediste más? La niña responde, porque si pido más, no hay suficiente para todos. No dijo porque 24 dividido entre 6 igual 4. Dijo lo que la división le enseñó, que los recursos son finitos. Que la matemática no es solo números. Es justicia. Es equilibrio. Es control. La multiplicación y la división no son operaciones escolares. Son operaciones de vida. En el juego, se convierten en estrategia. En la vida, se convierten en decisión. Y cuando un niño entiende que 9 por 3 no es solo 27, sino que son 27 fichas para repartir entre 3 amigos, ya no aprende matemáticas. Aprende a ser dueño de su mundo. La multiplicación y la división no calculan. Transforman. Esto no es pedagogía experimental. Es resultado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019, los niños que dominan multiplicación y división antes de los 8 años tienen 40% más de probabilidades de aprobar álgebra y cálculo en secundaria. No porque memoricen tablas. Porque entienden que multiplicación es acumulación controlada y división, equilibrio forzado. La multiplicación es conmutativa, 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4. Pero en el juego, no es lo mismo. Si eres el que elige cuántos grupos tomar, tu decisión define quién tiene más o menos. La división no es conmutativa, 12 dividido entre 4 no es 4 dividido entre 12. Y en el juego, eso no es una regla matemática. Es una lección de justicia. No puedes tomar lo que no te corresponde. En Finlandia, no se enseñan las tablas de memoria. Se enseñan en el cuerpo.
en las fichas que se acumulan, en las que se reparten, en el silencio que sigue a un niño que dice, si pido más, no hay suficiente para todos. Esa niña no dijo 24 dividido entre 6 es 4. Dijo lo que la división le enseñó, que el mundo no da más de lo que tiene. Que la multiplicación, si se usa sin límite, acaba con el recurso. Que la división, si se hace con equidad, mantiene el juego en pie. Hoy, esos niños son adolescentes que resuelven fracciones sin miedo. Que entienden porcentajes como repartos. Que ven en la álgebra no una abstracción, sino una extensión de lo que ya saben. Si 9 por 3 son 27 fichas, y hay 3 amigos, cada uno recibe 9. No porque lo calculen. Porque lo sintieron. Porque una vez, en un tablero de madera, tuvieron que elegir entre acumular o repartir. Y eligieron repartir. La multiplicación y la división no son operaciones escolares. Son las primeras leyes de un mundo donde los recursos no son infinitos, y donde cada decisión tiene peso. Quien las entiende antes de los 8 años no aprende matemáticas. Aprende a gobernar su entorno. Y eso, con el tiempo, se vuelve legado. No en exámenes. En decisiones. En silencios. En niños que, al ver un pastel, no preguntan cuántos pedazos, sino cuántos somos. La multiplicación y la división no calculan. Transforman. Y quienes las dominan, ya no son alumnos. Son dueños. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.